Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en nuestra clase estaremos desarrollando la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Para empezar con la idea de qué es lo que es la primera ley de la termodinámica, tenemos que entender que vamos a trabajar con gases ideales o perfectos. ¿En dónde? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La variación de energía interna, delta U, acá voy a poner, variación de energía interna va a ser igual a el calor menos el trabajo que ocurre sobre el sistema termodinámico. Entonces, Q, que es calor que se agrega o que se quita, y W va a ser el trabajo que realiza el sistema o que se realiza sobre el sistema. Y para entender o tener una noción de qué es lo que es esta variación de energía interna, tipo la energía interna en un gas, qué es lo que es, se refiere directamente a prácticamente su energía cinética, el movimiento ahí de las moléculas de dicho gas. Entonces, si yo le aplico una cantidad de calor a un cierto gas, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo le voy aplicando calor a un sistema? Así para entender un ejemplo así bien rápido, para ir pasando ya a los ejercicios. Imagínense que acá tenemos un recipiente que tiene un cierto gas. ¿Qué es lo que yo hago? Le agrego calor a este sistema o a este gas. Entonces, ¿qué va a pasar generalmente con el gas? Esto se va a expandir, ¿sí? Y al expandirse, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a decirle, yo puedo generar trabajo. Es el principio básico de las locomotoras a vapor que veíamos hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Se tenía en un recipiente agua y se va alimentando constantemente eso con calor. Entonces, ¿qué se produce? Vapor de agua. Tipo, se expande eso y eso de repente hace girar una turbina y esa turbina otra vez genera un trabajo, ¿sí? O sea, se convierte, vamos a decirle, esa energía térmica en energía mecánica mediante ese proceso. Por eso es tan importante la primera ley de la termodinámica. Acá, para entender bien, si yo tengo no es que todo este calor se va a convertir en trabajo que realiza este gas, sino que una parte del calor que hace, vamos a decirle, genera esa expansión. Y la otra parte del calor, ¿qué es lo que hace? Hace que se eleve la energía interna que está teniendo el gas. O sea que vamos a decirle que el estado inicial y final de mi gas en lo que es energía interna no es lo mismo. Tiene una energía interna inicial U1 y una energía interna final U2, en donde si ocurre esto, yo le suministro calor, una parte produce trabajo y la otra parte, ¿qué es? Es la encargada de ¿qué? De aumentar la energía interna, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo calculo la energía interna que tiene un gas? Directamente, sin importar el proceso, tenemos que saber que la energía interna o la variación de energía interna depende exclusivamente de la temperatura del sistema, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual la variación de energía interna? Es número de moles por capacidad calorífica por delta T. Fíjense que esto se va a cumplir prácticamente para
para cualquier proceso, siempre y cuando yo esté considerando que es un gas ideal, ¿sí? Acá voy a describir esto. Esto es número de moles que tiene el gas. Esto es capacidad calorífica. Y esto es variación de temperatura. ¿Sí? Después, existen diferentes procesos, pero vamos a ver que el trabajo, seguro estuvieron viendo en la teoría, que podemos ver que para un sistema termodinámico es la integral de presión por diferencial volumen. ¿Por qué? Porque la variación de volumen es, vamos a decirle, en donde yo veo efectuado el trabajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos trabajo P. Voy a describir también. Esto es presión. La presión puede ser una constante como una variable. Y esto es variación de volumen. O sea que para que haya trabajo, tengo que tener una variación de volumen. Obviamente, imagínense que yo, por ejemplo, tengo un sistema así, en donde acá esto es un émbolo que se puede mover y acá tengo un cierto gas, ¿sí? Y acá puede ser que exista otro gas como que no, pero para que este émbolo, fíjense que si yo vacío, si yo le hago un agujerito acá a mi recipiente, ¿qué va a pasar con el gas? Va a comenzar a escapar, o sea que voy a perder número de moles, ¿sí? Pero si eso no ocurre, si yo mantengo cerrado y le agrego, le suministro calor, ¿qué es lo que va a pasar con el volumen que tiene este gas inicialmente? Esto va a querer aumentar y al aumentar, ¿qué es lo que va a ocurrir? El émbolo, como aumenta, puede aumentar la presión, el émbolo va a comenzar a subir a esto era su posición 1 y puede subir a la posición 2. Entonces, el volumen 1 sería esto chiquitito que está acá y el volumen 2 ya sería ahí mucho más grande, ¿sí? Entonces, eso es para que entiendan que si existe, por ejemplo, este movimiento ahí, por ejemplo, hay un cierto trabajo, ¿sí? Ahora, todos estos gases dependen fundamentalmente de ciertas variables. ¿Cuáles son las variables que yo voy a utilizar en termodinámica para los gases? Acá ya veo, tengo, vamos a escribir acá, variables termodinámicas. ¿Cuáles van a ser? Son presión, ¿verdad? La presión que tiene el gas, de el volumen de gas que estoy teniendo, el número de moles, ¿verdad? Eso ya estuve viendo, pero algo muy importante también es la temperatura. Y se ve o se estudió que se pueden relacionar estas tres variables termodinámicas mediante una fórmula general que es la ecuación del gas ideal. ¿Qué se cumple? Que P por B es igual a NR por temperatura. ¿En dónde? Presión, volumen, número de moles y acá esta R. Esta R es lo que aparece y tipo, qué raro, ¿verdad? ¿Qué es esa R? Eso aún no conozco. Porque T, yo sé que es la temperatura. Entonces, esta R es la constante universal de los gases. Y acá voy a poner constante universal. Es decir, es un valor conocido, ¿sí? Y con estos
conceptos iniciales, vamos a ir viendo que de diferentes maneras se pueden aplicar cambios a los estados de ciertos gases. Imagínense, este gas está inicialmente en un estado 1. ¿Qué yo hice? Le agrego calor, se desplaza este émbolo. Entonces, lo primero que va a pasar ya es que varía, ¿qué cosa? Su volumen. Como yo le agrego calor, también puede ser que varíe su temperatura. Pero esto yo puedo decir o puedo estudiar o puedo medir que su presión permanece constante. Entonces, ese tipo de procesos tiene un cierto nombre. O sea que vamos a seguir estudiando. Si los cambios de estado, yo estoy en un estado 1 y voy a un estado 2, ocurren a presión constante. Si P es una constante, el proceso es isobárico. Si el proceso o el cambio de estado se produce a volumen constante, es decir, esto estaba fijo acá, no era como no era, vamos a decirle, no se podía desplazar este émbolo. Entonces, ¿qué pasa? Esto está fijo acá y ¿va a haber variación de volumen? No, ahí no hay variación de volumen. Y acá vemos que si no hay variación de volumen, el trabajo es cero, ¿sí? A este tipo de procesos se le llama proceso isocórico. Y también existe el proceso a temperatura constante. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se denomina? Es un proceso isotérmico. Entonces, acá tenemos cómo se llaman los diferentes procesos, los diferentes cambios de estado de un gas si se produce a presión, volumen o temperatura constante. Pero existe también un proceso muy particular que nosotros vamos a estar estudiando, que es el proceso en donde el calor que se suministra al sistema es cero, o sea, no hay transferencia de calor. Y a ese proceso se le denomina proceso adiabático, que es muchas veces lo que nosotros buscamos. Seguramente esta palabra alguna vez ya escucharon que se buscan materiales o sistemas adiabáticos, donde, por ejemplo, yo busco un sistema en donde la transferencia de calor es cero. Acá tranquilamente esto se puede ver en un termo, ¿verdad? Si este termo fuese de un material o fuese un sistema adiabático, ¿qué va a pasar con el hielo que se encuentra dentro del termo? Nunca se va a derretir o siempre va a permanecer así, ¿verdad? Tipo constante, porque no hay transferencia de calor del medio para lo que está dentro del termo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un material adiabático, pero obviamente no podemos conseguir algo así, vamos a decirle, en donde el calor sea cero luego, sino que vamos a decirle lo que se busca es un calor prácticamente nulo. ¿Sí? Entonces, para tener una idea que existen 4 tipos de procesos para cambio de estado, ¿sí? Los que se producen así y el proceso adiabático. Bueno, ahora, existe, por ejemplo, la curva de presión versus volumen. Yo, por ejemplo, estudio los diferentes procesos termodinámicos directamente ¿con qué? Con ese gráfico de presión versus volumen. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre haciendo un proceso muy sencillo.
Así, por ejemplo, yo puedo tener un cierto proceso termodinámico en donde esto es el estado 1, esto es el estado 2, el estado 3 y el estado 4. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente yo tenía mi gas a una presión 1 y a un volumen 1, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué pasó? Hay una expansión del gas. ¿Por qué es una expansión del gas? Porque fíjense que, ¿qué pasa? Aumenta su volumen. Sería más o menos lo que ocurre acá. Cuando yo le agrego calor, ¿qué pasa con el volumen acá? Esto va a aumentar. Y si el volumen aumenta, acá se puede ver que la presión, por ejemplo, disminuye un poquitito. ¿Ven? De presión 1 baja a presión 2. Después, el proceso 2-3, ¿cómo es que ocurre? Fíjense que el proceso 2-3 es a volumen constante. No hay variación de volumen entre 2 y 3. Entonces acá se puede ver que 2-3 es un proceso como isofórico. ¿Sí? Bueno. Después, acá, fíjense que hay una compresión. ¿Por qué compresión? Porque yo disminuyo el volumen y aumenta un poquitito la presión. Fíjense, acá en 3 yo tenía esta presión y aumentó un poquitito hasta 4. Y finalmente, desde el punto 4 yo vuelvo a un punto 1, que es mi punto inicial. ¿Y esto cómo se denomina? Esto es un proceso cíclico, ¿sí? O sea que constantemente se va produciendo esto mismo, ¿sí? Ahora, ya qué bueno, de repente pueden decir que se puede hacer esto con un gas, pero ¿dónde se utiliza esto? Pero así muchísimo. En algo que todos los días estamos viendo, que son los motores a combustión. El motor que está dentro de su auto, dentro de su moto, dentro de su generador. Cualquier motor a combustión utiliza un proceso, vamos a ver si les suena conocido, diésel, o un proceso que se llama Otto, que serían los motores nafteros. Entonces, eso vamos a ver en una clase más adelante, ¿verdad? Pero para que tengan una idea ya de, o sea, ¿dónde es lo que yo utilizo esto? Bueno, el motor de tu vehículo, ¿qué es lo que hace? El motor del vehículo, para que vean nomás, para que entiendan bien, ¿qué es lo que tiene? Generalmente son 4 cilindros en donde se deposita una mezcla de qué? De combustible y de aire. ¿Mediante qué cosa? Las válvulas de admisión. O sea que se inyecta combustible con aire. Después, ¿qué pasa con ese combustible con aire? Esa mezcla, vamos a decirle, se comprime. Por eso acá existe, cuando se realiza todo, la admisión, acá arriba hay algo que se llama pistón. O sea que tengo el cilindro, tengo el pistón, acá está brazo de biela, bla, 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 para la gente que le gusta la parte de la mecánica, acá está todo el brazo de biela, está el cigüeñal. O sea que esto constantemente, ¿qué está haciendo? Este émbolo sube y baja. Y acá esto, así es, ¿sí? Este émbolo sube y baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A este punto, para que tengan una idea nomás, se lo denomina punto muerto superior. Y ahí se realiza la admisión y ¡pup! Esto baja, 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 baja. O sea que comprime la mezcla de combustible con aire hasta que explota esa mezcla. ¿Por qué? Porque también acá
hay un elemento que produce una ignición. Ese elemento, ¿cómo se llama? Bujía. Esto lo cuento de manera general nomás, para que tengan una idea de qué es lo que pasa, qué es lo que es este proceso, vamos a decirle. Obviamente, este no es el proceso diésel, ¿verdad? Después le voy a mostrar cuál es el proceso diésel o más adelante. Pero para que tengan una idea, ¿qué es lo que yo estudio acá? ¿Qué es lo que ocurre con el gas que tengo en el interior de este cilindro? Vuelvo a repetir, mezcla de combustible, aire, se comprime hasta un punto en donde se tiene una ignición, una chispa, vamos a decirle, se le agrega calor al sistema y ahí esto explota. Al explotar se expande la mezcla. Al expandirse la mezcla, ¿qué hace con este émbolo? Hace que el émbolo suba. Entonces, eso constantemente se va haciendo y ahí que tengo una transformación de, vamos a decirle, esta expansión en un movimiento lineal que puede producir trabajo. Ese movimiento lineal, para que tengan una idea nomás, mediante el cigüeñal ese movimiento lineal se convierte a un movimiento circular que se transmite, ¿verdad? Y ahí se tiene el motor diésel. Vamos a estudiarlo más adelante. Pero para que sepan, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es un proceso cíclico? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a decirle. Y bueno, estos son los diferentes estados por los que pasa la mezcla de, en el caso de los motores diésel, la mezcla de diésel y aire, ¿sí? Bueno, eso también, esto es un ejemplo práctico nomás. Para cualquier gas se va a cumplir, ¿sí? Entonces, si se realiza este tipo de procesos siempre para un mismo gas, atiendan lo que va a pasar. Si no hay escape, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en un motor diésel, en un vehículo, ¿verdad?, hay una válvula de escape otra vez. Entonces, si hay una válvula de escape, ¿qué es lo que varía? ¿Yo estoy perdiendo presión, volumen, temperatura? No, lo que estoy perdiendo es número de moles. Yo estoy perdiendo esa mezcla, ¿sí? Entonces, para este tipo de procesos, como les digo, más adelante vamos a ver. Pero en general, si yo estudio una vueltita nomás, un proceso nomás del gas, ¿qué es lo que pasa? No se pierde. O sea que N por R permanece constante. ¿Y qué es N por R? Es P por V sobre T, permanece constante si no se escapa la mezcla o el gas, ¿verdad? Si hay una pérdida, obviamente el número de moles va a disminuir, ¿sí? Pero si no se escapa gas, ¿qué es lo que pasa? En el estado 1 yo voy a tener P1 por V1 sobre T1, que es N por R. Y en el estado 2, N por R, que es igual P2 por V2 sobre T2. Entonces, esto tienen que manejar. Y acá se ve que si el proceso se hace a presión constante, esto se va. A volumen constante, esto se va. O isotérmico, esto se va. Ahora, para los procesos adiabáticos tenemos otras formulitas. ¿Cuáles son? Acá tengo, voy a escribir, van a ser, esto es para cualquier proceso en donde no se escape, no haya pérdida de la mezcla. Pero en un proceso adiabático ocurre algo particular. Se cumple que P1 por V1 a la gamma es igual a P2 por V2 a la gamma. O otra formulita que utilizamos bastante es T1 por V1 a la gamma menos 1, T2 por V2 a la gamma menos 1. Esto se produce
para adiabático. Y acá, chao. Profe, ¿qué es lo que es gamma? Gamma es la relación que existe entre capacidades caloríficas a presión y a volumen constante. ¿Qué sería eso? A ver, gamma sería Cp sobre C sub B. O sea que es una relación nada más. ¿Y qué es lo que es Cp y C sub B? Son las capacidades caloríficas a presión y volumen constante de diferentes gases. O sea que Cp y Cv dependen de quién? Dependen de si el gas es monoatómico, diatómico o poliatómico. Dependiendo de eso, estos Cp y Cd tienen diferentes valores que están tabulados. Entonces, lo que yo tengo que saber es si el gas que estoy estudiando es poliatómico, monoatómico o diatómico, que es un dato. Ahora, les muestro un chiquitito acá esta tabla que van a tener en el formulario. ¿Ven? Dice luego, calores específicos Cd, Cp. Para un gas monoatómico es esto, diatómico es esto y así. ¿En dónde? ¿Qué es R? R es esta constante que vimos hace rato, constante universal de los gases, que es una constante, como dice su nombre, y acá están sus valores. 0,082 atm litro por mol Kelvin o 1,99 calorías por mol Kelvin. Y acá, fíjense que en su formulario tienen luego, fíjense, el ciclo diésel y el ciclo Otto. Después o más adelante les voy a explicar todo esto. ¿Sí? Bueno, con esto vimos un pequeño resumen de lo que necesitamos para encarar a los ejercicios. ¿Sí? Vamos a pasar entonces, voy a comenzar a compartirles la pantalla. Acá. En donde, fíjense, tenemos el primer ejercicio, nos habla de un proceso que está ahí, es un proceso ACB, AB y ADB. O sea que podemos llegar a cierto punto de la misma manera. ¿Sí? Voy a anotar todos los datos y después ya lo vamos a ir resolviendo. Mientras ustedes pueden ir copiando, ven el ejercicio 1 o para que estén acostumbrados siempre vamos a estar como viendo en un gráfico de presión versus volumen. Algo. Así voy a cortar un ratito acá y vuelvo. Algo que tenemos que tener en cuenta o tener bien presente es, fíjense, el trabajo, como definimos hace rato, como la integral de presión diferencial volumen, ¿sí? O sea que delta V. Acá. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, es presión y volumen. Tengo acá un gráfico de presión versus volumen, sí. ¿Y qué es la integral de esto? Sería el área bajo la curva en un gráfico de presión versus volumen. O sea que el trabajo realizado en el proceso 1-2
sería, voy a marcar, o más fácil, el trabajo realizado en el proceso 3,4, ¿qué sería? El área bajo la curva de 3,4. ¿Se entiende? Pero el trabajo total realizado sería solamente lo que está acá. Entonces voy a pintarlo en azul. El trabajo neto, el trabajo total. Entonces, como yo tengo solamente el área que está pintado en azul y tendría que hacer, fíjense, el área bajo la curva 1, 2, que es completito, menos el área bajo la curva 3, 4. Y ahí tengo el área acá, que sería, ¿qué cosa? El trabajo neto. Eso, porque se me pasó nomás. Y continuamos. Entonces, acá nos da el punto A, el punto B, esto es el punto C y esto es el punto D. Y fíjense, el gas pasa por diferentes procesos. Puede ir de A a D y de D a B. También puede ir directamente desde A hasta B siguiendo la diagonal, o si no se va A a C y desde C a B. Bueno, dice, un fluido puede pasar del estado A al estado B siguiendo tres procesos diferentes, AB, ACB o ADB. En la trayectoria ACB, el trabajo es menos 40. Bueno, el trabajo ACB es menos 40 calorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese menos? Que vamos a decirle que sería el trabajo, que él, a ver, tengo que realizar trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Eso significa ese negativo. Bueno, vamos a ver mejor después. Después, en la trayectoria CB, la variación de energía interna es 10. Bueno, variación de energía interna, CB, es 10 calorías. En la trayectoria ADB, el trabajo es menos 60. Bueno, ADB es menos 60 calorías. Y en la trayectoria AD, el calor es 10. Calor AD es 10 calorías. Y finalmente tenemos la variación de energía interna en AB. Variación de energía interna AB es menos 10 calorías. Es decir, se redujo el nivel de energía de nuestro gas. Y pregunta, el trabajo en AB, el calor en AC y la variación de energía interna DB. Bueno, dejo de compartir un ratito. Y volvemos. ¿Sí? Bueno, a ver. En este ejercicio vamos a ir viendo por el concepto de primera ley rápidamente luego. Como decía la primera ley, dice que variación de energía interna es calor menos trabajo. ¿Y se acuerdan también que qué fue lo que dijimos? Que la variación de energía interna depende exclusivamente de las temperaturas, ¿sí? O sea que a mí no me importa si, o sea, depende, DU, depende del punto inicial y final.
no de la trayectoria. O sea que a mí no me importa que el gas vaya de A a B, tipo, puede estar acá en A, se va hacia allá y ahí viene a B. No me importa. La variación de energía interna siempre va a ser menos 10 calorías. ¿Sí? Bueno. Algo que tenemos que ver rápido también. Este pues es presión versus volumen. ¿Sí? Y acá, ¿cómo se realizan los procesos CB y AD? A volumen constante. Entonces, yo ya puedo escribir que el trabajo CB es igual al trabajo AD y es igual a 0 calorías. ¿Por qué? Porque trabajo es la integral de P por delta D. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta variación de volumen es 0. Entonces, B es constante, por eso es 0. Bueno, y vamos completando así de a poquito. ¿Qué también podemos ver o podemos saber? Vamos a ver, ¿qué es lo primero que nos pide? Dice, dice el trabajo en la trayectoria AB. Bueno, el trabajo en la trayectoria AB sería el área que está bajo AB. O sea que voy a poner en rojo, el área que está acá encerrada, es el trabajo AB. ¿Sí? ¿Que a qué va a ser igual? Esto tengo que hallar. El trabajo AB. Y yo ya tengo, fíjense, el trabajo ACB. Escribir, vamos a ir resolviéndolo. El trabajo ACB. ¿A qué es igual? Fíjense, el trabajo ACB es el área bajo esa curva, ¿sí? Entonces, va a ser igual a el trabajo AC más el trabajo CB. Fíjense, es el trabajo en este proceso más el trabajo en este proceso. Siempre con su signo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era el trabajo CB? Acá está, 0 dijimos. Esto es 0. Y el trabajo AC es directamente, entonces, trabajo AC va a ser, fíjense, es el ACB. Menos 40 calorías. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que yo estoy teniendo? Estoy teniendo el área bajo la curva acá en este proceso AC. Bueno. Ahora, ¿qué también puedo tener? A ver, la variación de energía interna en AB, esto es lo que les quería decir, para eso escribí esto. La variación de energía interna en AB es lo mismo que la variación de energía interna ACB y es lo mismo a la variación de energía interna ADB. ¿Por qué? Por esto que dijimos, depende del punto inicial y final, no de la trayectoria. Y yo no importa cómo me voy, ACB, AB o ADB, siempre voy desde A hasta B. Entonces, eso también podríamos escribir. Que la variación de energía interna ADB es igual a la variación de energía interna ACB igual a la variación de energía interna AB, que vale, eso nos da de dato, menos 10 calorías. ¿Sí? Bueno.
A ver. Acá también tengo esto de dato. Aún no lo utilicé. ¿Sí? Voy a escribir y después ya lo vamos a analizar porque con eso ya vamos a poder resolver el ítem A, el trabajo en AB. ¿Por qué? El trabajo en AB, acuérdense, acá marcamos, pintamos en rojo, es el área que está ahí, encerrada. Entonces, a ver, trabajo ADB. Trabajo ADB es igual al trabajo AD más el trabajo DB. Pero el trabajo AD es 0. Entonces, ¿cuánto sale el trabajo DB? Es ADB, que vale menos 60 calorías. Bueno, ¿qué tengo ahí? Fíjense, el trabajo DB sería el área bajo esta curva, ¿sí? Así completito. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener el área de este triangulito? Y sencillo, el trabajo AB es igual a el trabajo DB, fíjense, es el trabajo DB, esto es hasta acá abajo, menos el trabajo AC. Y todo esto, ¿entre cuánto tengo que dividir? Esto, fíjense, es el trabajo hasta acá menos esta área y dividido 2 me va a dar el del triangulito. Entonces, el trabajo AB. Y sí, el trabajo AB va a ser, a ver, eso tengo que tener acá. A ver, vamos a calcular. Trabajo AB es DB menos 60 menos AC menos 40 dividido 2. Vamos a ver qué es lo que calculamos ahí. Y sí, es lo que está acá en rojo, ¿sí? Que sería el del proceso. Pero acá voy a corregir un poquitito, ¿sí? Como a mí me pide el trabajo AB, tengo que hallar completito. Es el área bajo la curva, ¿sí? Es completito. Me corrijo ahí. Mucho ojo. Me corrijo porque el trabajo AB es el área bajo la curva. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo el área del triangulito que dijimos hace rato, pero ¿qué le debo sumar? Más el trabajo AC otra vez. Más esto que está acá abajo. Más AC. A ver. Menos 40, ¿sí? Disculpen ahí por ese pequeño errorcito, pero ya lo corregimos. Vuelvo a repetir, el área bajo la curva tiene que ser, ¿sí? Y como yo lo obtengo, primero hallé el área de triangulito, que es lo que estaba buscando luego hace rato, y le tengo que sumar el área de este rectangulito que está acá, bien abajo. Entonces, el trabajo AB va a ser igual a menos 60 más 40 va a ser menos 20 sobre 2 menos 10 menos 50 calorías. Es el trabajo AB. ¿Sí? Disculpen chicos por el error de hace rato, pero ahí ya está. Como les digo, el área bajo la curva, el trabajo AB es el área bajo la curva AB. ¿Sí? Lo que yo marqué acá, lo que estaba en rojo, sería el trabajo neto en esta zona nomás. ¿Sí? Así en el ciclo cerrado. Bueno,
Después, ¿qué me pregunta el ejercicio? En la trayectoria, el calor en la trayectoria AC. Bueno, entonces, el calor, vamos a ir calculando o anotando los datos, ¿sí? Un ejercicio bastante interesante realmente. Necesitamos el calor vamos a marcar la trayectoria AC. Vamos a ver cómo sale o cuánto sale, ¿sí? Nuevamente vamos a utilizar solamente el concepto de primera ley. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué yo tengo de datos? Tengo que calcular el calor en este proceso. ¿Y qué yo ya tengo en este proceso? Ya tengo varias cosas. A ver, acá está. Tengo el trabajo AC. Fíjense, tengo el trabajo AC y yo que sé que variación de energía interna en AC es calor menos trabajo. ¿De dónde yo quito esto? Y esta es la primera ley de la termodinámica. Entonces, variación de energía AC tengo que hallar ahora. Y fíjense, yo sé, esto no tengo, esto es lo que busco y esto sí tengo. El trabajo AC sí tengo, ¿vale? Menos 40. Entonces voy a calcular variación de energía interna AC. Variación de energía interna AC más variación de energía interna CB, ¿a qué va a ser igual? A la variación de energía interna ACB. Fíjense, variación de energía interna acá más este es igual a la variación de energía interna total. Les pregunto, ¿tengo o no la variación de energía interna total? Sí, porque es la misma que AB. Entonces, esto es lo mismo que delta U en AB. ¿Por qué? Por lo que dijimos acá. Entonces, a ver, delta U en AC más variación de energía interna en CB, acá está, eso era dato, variación de energía interna en CB, que es 10. Va a ser igual a variación de energía interna ACB, que es lo mismo que en AB. ¿Y cuánto era la variación de energía interna AB? Menos 10 calorías. Entonces, delta UAC va a ser igual a menos 20 calorías. Y una vez que ya tengo eso, vengo acá. Menos 20 es igual a QAC menos 40. Entonces, el calor en la trayectoria AC, ¿cuánto va a ser? Menos 60 calorías. ¿Sí? Y por último, me dice la variación de energía interna en dB. Y ahí voy a hacer lo mismo para el ítem C. Variación de energía interna en dB es variación de energía interna AD más dB es igual a variación de energía interna AdB. Y de ahí, ¿cuánto es el de AdB? Es lo mismo que AB. Voy a volver a escribir eso insistiendo. A ver, en dB. Esto es lo que yo quiero hallar y necesito la variación de energía interna en AD. Vamos a escribir eso un ratito acá. Variación de energía interna en AD es igual a calor AD menos trabajo AD. ¿Cuánto es el trabajo en AD? 0. ¿Y cuánto era el calor en AD?
A ver, eso no lo calculé aún. A ver, acá está. Es dato. Calor en AD. Entonces, variación de energía interna AD es el calor AD que es dato. 10 calorías. Y ahí ya tengo todo. Fíjense, esto traigo acá. 10 más. Esto es lo que quiero. Esto es igual a delta U de AB, que es menos 10. Por ende, variación de energía interna de DB es menos 20 calorías. Y con eso culminamos nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Bastante interesante. Sí o sí, esto deben practicar solos. Se necesita mucha concentración en ir haciendo paso a paso. ¿Sí? Lo que pueden hacer también es tratar de hallar el calor y el trabajo en todos los procesos, en AC, en CB, en A. Tipo, es prácticamente lo que hicimos. Pero, como ven de repente acá, se usa también lo de área. ¿Sí? Acá, si no utilizamos este concepto de área, dudo mucho que lo íbamos a poder resolver de otra forma. Por eso, mucha atención para este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a continuar entonces con, les comparto ahí, tengo el ejercicio número 2. Voy a agrandar un poquito más porque la verdad que no veo. Ahí. Voy a quitar una foto también para la gente que quiera de repente el PDF nomás. Ahí. Entonces, pasamos al ejercicio 2. Para el ejercicio 2, me dice, se tiene un tubo vertical liso abierto por ambos extremos y con secciones diferentes arriba y abajo. Se encuentran dos émbolos. A ver. Vamos a ver. Esperen que se me perdió acá. Acá está. Se encuentran dos émbolos unidos por un hilo inextensible y entre los émbolos hay un mol de gas monoatómico perfecto. Ojo con el dato. Dice gas monoatómico perfecto. Entonces ustedes de su formulario ya pueden quitar CP y CD. El área del émbolo superior es 10 centímetros cuadrados mayor que la del inferior y te da la masa total de ambos émbolos. Te pide calcular la presión inicial del gas, en cuántos Kelvin debe calentarse el gas contenido entre los émbolos para que estos se desplacen lentamente 5 centímetros y la presión final del gas. El trabajo, bueno, este es un ejercicio bastante completo que lo vamos a analizar, ¿verdad? Primero luego, a ver, voy a dejar de compartir y voy a comenzar a dibujar. Este es nuestro ejercicio 2. Primero luego tengo un sistema así. A ver, no es tan. Voy a graficar bien para que quede bien claro. ¿Sí?
Acá están los émbolos. Tengo uno arriba y acá abajito tengo otro y ambos están unidos por un hilo inextensible, me dicen, ¿sí? Entonces, tengo así el sistema. ¿Cuáles eran mis datos? Vamos a ver. Gas monoatómico, perfecto. Delta S. La diferencia de superficies es 10 centímetros cuadrados. Y la masa total de los émbolos es de 5 kilogramos. Esto es en conjunto. Y con eso pregunta la presión inicial del gas. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este tipo de sistemas? Acá, por ejemplo, presión inicial del gas. Adentro el gas tiene una presión inicial, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo afecta esto a los émbolos? Y directamente sobre el émbolo de arriba, como hay una presión, actúa una fuerza que es PI por S1. Presión por área. Y acá hacia abajo hay una fuerza que es ¿cuánto? PI por ¿qué cosa? S2. Después, vamos a hacer el DCL del émbolo de arriba. Hacia afuera está actuando ¿qué? Presión atmosférica por S1. Hacia adentro, ¿quién actúa? PI por S1. También acá está el peso 1, que es el peso del émbolo, y una tensión, ¿sí? Que es la del hilo. Entonces tengo que presión inicial por S1 es igual a T más peso 1 más P sub 0 por S1. Y si yo hago el DCL del otro, del más chiquitito, acá voy a escribirlo, DCL 1 y esto sería DCL 2. ¿Quién actúa sobre el émbolo de abajo? Hacia arriba hay una tensión, hacia abajo hay un peso 2. De acá hacia afuera está la presión atmosférica y de hacia adentro la presión interna, PI por S2. Entonces, ¿cómo voy a tener acá esto? Sería PI por S2 menos W2 es igual a T más P0 por S2. Bueno, de acá, fíjense, esto va a ser 1, esto va a ser 2. Y voy a hacer ecuación 1 menos ecuación 2. ¿Para qué? Este peso 2 paso acá sumando, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que voy a tener ahí. Va a ser presión inicial por S1 menos presión inicial por S2. Presión inicial por S1 menos S2. ¿Por qué hice eso? Porque recuerden que a mí me da de dato la diferencia de superficies, ¿sí? Va a ser igual a T, se va a ir con esta tensión, ¿sí? Después, ¿quién también queda? P sub 0 por S1 menos S2. Y también va a quedar, a ver, W1, esto que está restando va a pasar sumando, entonces va a ser más W1 menos W2.
Bueno, vamos a ver ahí, ¿sí? Voy a volver a revisar porque fíjense que ¿qué es lo que me da? La suma de las masas me da. Y a mí acá me quedó la diferencia. Seguro hubo un pequeño error nomás. Bueno, este es P0 por S1, presión inicial por S1, la tensión y el peso son hacia abajo. Este está correcto. Vamos a este. La tensión es hacia arriba, la presión es esto ahí, el peso hacia acá. Entonces, acá está el error. Eso es lo malo de hacer los videos en tipo grabados, que no tengo la ayuda de los alumnos para corregir rápido. Pero acá ya nos dimos cuenta, fíjense, es PI por S2 más el peso 2. Es este más este, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasó esto hacia acá? Pasó restando y al volver a restar, esto se vuelve una suma. O sea que esto ustedes nomás lo tienen que hacer cuando resuelven en su casa, tranquilo le va a salir. Y acá la presión inicial va a ser, fíjense, esto pasa dividiendo, va a ser P sub 0 más la suma de los pesos dividido diferencia de áreas. Y ahí está. Tranquilamente puedo ver que 150.000, si esto meto, ¿verdad? O sea, voy a calcularlo igual. Presión I es 101.325 pascal más suma de los pesos, 5 por 9,8 dividido la diferencia de áreas, 10 centímetros cuadrados, ¿verdad? Esto todo si hago me va a salir 150.300 pascal. Obviamente esto va a ser 10 dividido 100 al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya tengo la presión inicial. Vuelvo a repetir. ¿Qué tengo que hacer o qué fue lo que hice? El equilibrio de la barra de arriba y el equilibrio de la barra de abajo. Con esas dos ecuaciones, mi única incógnita era la presión inicial del sistema. ¿Sí? Bueno. Después, a ver, ¿qué más me pregunta? ¿En cuántos Kelvin debe calentarse el contenido entre los émbolos para que estos se desplacen lentamente 5 centímetros? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Se tienen que desplazar 5 centímetros. Entonces, para si yo hago que se desplace 5 centímetros, esto voy a borrar, ¿sí? La magia acá de la pizarra. Si se desplaza 5 centímetros, esto viene acá y esto también baja 5 centímetros. ¿Sí? Fíjense que existe una variación de volumen. ¿Por qué? Porque lo que hago, fíjense, esta zona que tiene un mayor volumen y al émbolo desplazarse para abajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a decir, la zona en donde se tiene el mayor volumen se va achicando y la zona que tiene menor volumen va disminuyendo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué más podemos quitar, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, ítem B. Esto era el ítem A. Voy a colocar acá. Ítem A. Ítem B. Inicialmente, ¿cómo estaba nuestro sistema? Acá, ¿cómo se ve
los émbolos en azul, ¿verdad? Entonces, yo tenía una presión 1, un volumen 1, y eso es N por R por temperatura 1. Fíjense que me dice en cuánto debe ser delta T para que ocurra eso. En el caso 2, voy a tener P2 por volumen 2 igual a N por R por temperatura 2. Acá, fíjense, ¿se escapa gas del sistema? No. Lo único que se hace es calentar el gas. Eso va a producir una alteración de estas variables y se va a desplazar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver o me doy cuenta de que N por R es constante, ¿sí? Y, a ver. También algo que se ve acá, o mejor dicho acá, es que en el caso 1, la presión era de ¿cuánto? 150.300 pascal. Y en el caso 2, ¿cómo yo voy a calcular la presión del gas? Voy a hacer exactamente lo mismo. El equilibrio en este, el equilibrio en este. Les pregunto, si yo varío eso, la presión afuera va a ser P sub 0, la presión afuera P sub 0, no va a variar nada. Atiendan nomás. Voy a calentar, esto se desplaza, ya está en el estado 2. Y yo analizo solo el estado 2. Tengo tensión, peso, una presión y la presión de hacia afuera. La sección no varía. Así mismo va a ser. Y para el cilindro, para el émbolo de abajo, lo mismo. No hay variación. Se observa, acá voy a escribir, mediante el análisis de la primera parte, se observa que la presión solo depende ¿de qué? De los pesos y la sección. Es decir, P es constante. Acá se ve esto. En cualquier punto que ustedes analicen, la presión siempre les va a salir eso. Por eso el proceso se produce a presión constante. Y ahí voy a hacer. Fíjense, esto es ecuación 1, esto es ecuación 2. 1 menos 2, ¿qué voy a tener? P1 por V1 menos P2 por V2 es igual a NR constante, entonces factor común por T1 menos T2. ¿Verdad que sí? Y acá, ¿cómo era la presión constante? Entonces P por delta V igual a N por R por delta T. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Esto, yo delta T estoy buscando. ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo N? Sí. Porque me dice que tengo 3. Vamos a ver. Me decía, entre los émbolos hay 1 mol de gas monoatómico. Entonces, ahí traen. Y esta variación de volumen lo que tengo que ver ahora. Porque R pues es la constante universal. Delta V es lo que me falta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular esa delta V? Fíjense que esta cuerda es inextensible. Y lo que yo pierdo, vamos a decirle, es esto. Este es el volumen que se pierde. ¿Y cuánto volumen se gana? Esto. Este es el volumen que se gana. Entonces, eso voy a hacer.
volumen 2 es igual a el volumen 1 menos ¿quién? Menos, ¿se acuerdan? Esto es lo que se pierde. ¿Y cuánto es lo que va a bajar? 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, V1 menos ¿qué cosa? La sección S1 por la altura. 5 centímetros. ¿Y cuánto gana? Más S2, el volumen del de abajo, por 5 centímetros. Entonces, fíjense, V2 menos V1, que es delta V, ¿a qué va a ser igual? A 5 por S2 menos S1. ¿Y esto qué vuelve a ser? Esto vuelve a ser delta S. La diferencia de secciones. Entonces, ¿qué tengo? Que variación de volumen es la altura que se va a desplazar el émbolo por la diferencia de secciones. Entonces, esto es lo que necesitaba. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué tengo? P por H por delta S es N por R por delta T. Y ahí, ¿cuánto es la presión? 150.300 pascal. ¿Por cuánto? ¿Qué altura se desplaza? 5 sobre 100. ¿Por cuánto es delta S? Sería 10 dividido 100 al cuadrado. Y esto es número de moles 1 por ¿cuánto es la constante universal para el sistema internacional? Y ahí es donde veo. Para el sistema internacional, ¿cuál deberían utilizar? Acá está. A ver si se puede ver bien. Acá está. 8,31 joules, ¿ven? Joules mol Kelvin. No puedo usar ATM porque el volumen que yo estoy teniendo acá está en metros cúbicos, no en ATM. Y el de calorías tampoco voy a usar, ¿sí? Voy al sistema internacional. Entonces, 1 por 8,31 por delta T. Y finalmente, ¿cuánto sale delta T? Según esto, es 0,9 Kelvin. Bueno, entonces ahí tengo el ítem D, ¿sí? Bastante largo el ejercicio. Ítem A está la presión, ítem B ya tengo cuánto debe variar la temperatura, ¿sí? Después, el ítem C, vamos a volver, les voy a volver a compartir porque seguro ya nos olvidamos, porque es bastante largo el ejercicio. Dice, la presión final del gas. ¿Me voy a quitar una fotito? La presión final del gas, me dice. Eso ya lo calculé. Yo ya me di cuenta de que el gas, tiene un proceso que es isobárico. Entonces, el ítem C sería la presión final es igual a la presión inicial igual a 150.300 pascal. Ahí está el ítem C. El ítem D dice el trabajo que efectuó el gas. Entonces, ¿cómo es el trabajo que efectuó el gas? Es la integral de P por diferencial volumen. Entonces, ¿cómo fue cómo se realizó este proceso a presión constante? Esto es una constante, sale de la integral y me queda P por diferencial volumen. Entonces, ¿cómo es el trabajo en un proceso a presión constante? P por delta V. Así nomás. Entonces, acá, ¿cuánto va a ser? 150.300 por delta V. Que allá ya me di cuenta que era
5 sobre 100 por la diferencia de secciones, que era 10 sobre 100 al cuadrado. Entonces, el trabajo finalmente, vamos a ver, voy a buscar un poquitito esto. El trabajo finalmente sale 7,5 joules. Y finalmente pide el calor que se le suministró. Bueno. Ahí seguro están pensando, tipo, o sea, el calor que se le suministró, voy a hallando la variación de energía interna. Y la verdad que sí, se puede hacer así. ¿Por qué? Porque variación de energía interna aquí es igual a número de moles por C sub B por delta T. Y yo tengo todo esto. Y yo también sé que variación de energía interna es calor menos trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser acá? Primero calculo la variación de energía interna que tuvo el gas. ¿Cuántos moles tiene? 1. ¿Cuánto es C sub B para un gas monoatómico? Creo que me dice. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Gas monoatómico. Vengo acá al formulario y les muestro porque ustedes van a poder utilizarlo. A ver. C sub B para un gas monoatómico es 3 medios de R. O sea que 3 medios de 8,31. ¿Esto de dónde quité? Formulario gas monoatómico. Por delta T, que es 0,9. Entonces, ¿cuánto sale la variación de energía interna? Sale ahí, a ver, un numerito. No tengo calculadora, pero es 3 medios por 8,31 por 0,9. Esto es la variación de energía interna y tengo el trabajo. Entonces, el calor va a ser igual a delta U más trabajo. O directamente, esto también se pueden dar cuenta para hacer la deducción de fórmulas nomás. N por C sub B por delta T. ¿Y cuánto era? A ver. Sí, y tengo el trabajo, ¿verdad? Que es P por delta B. Pero P por delta B, de acá se acuerdan que era NRT delta T. Entonces Q es igual a N por C sub B por delta T más N por R por delta T. Entonces, ahí, ¿cómo nos queda? Que Q es igual a N por delta T, factor común, por C sub B más R. ¿Y C sub B más R? ¿Qué es? C sub P. Eso también tienen en el formulario. Y esto meten y les va a salir 4,5 calorías. Bueno, y con eso culminamos nuestro segundo ejercicio. ¿Qué se dieron cuenta acá? Que los ejercicios de primera ley no son tan cortos como lo que veíamos en calorimetría. Entonces necesitamos practicar bastante. Espero que con esto se vaya entendiendo cómo lo que se utiliza la primera ley. ¿Sí? Bueno. Y siguiendo con nuestra clase, vamos a pasar al último ejercicio ya para ir terminando. ¿Sí?
Me dice, ¿ven cómo se ve muy bien luego el sistema acá? Este, por ejemplo, se parece bastante a un ciclo diésel, ¿sí? Pero vamos a resolverlo ya para no alargar tanto la clase y el video. Les voy a mostrar, les voy a dar algunos consejos para este tipo de ejercicios y después ya cerramos la clase. Me dice, una máquina térmica trabaja con 3 moles de un gas monoatómico. Eso ya es un dato muy importante, ya saben ustedes. N es 3 y es monoatómico. Ya vieron en el formulario también. Dice que describe el ciclo reversible ABCD de la figura, en donde se sabe que BC es 1,2 volumen de B. Y dice, calcular las variables termodinámicas desconocidas. Bueno, ítem A. O sea, voy a graficar primero. Tengo un sistema así. Acá. ¿De qué también ya se dan cuenta? De que si tienen, esto es presión, esto es volumen. Fíjense, esto es un proceso a presión constante. Y esto es un proceso a volumen constante. Entonces, cuando las curvas son de esta forma, puede ser un proceso adiabático como isotérmico. Me tiene que decir eso, ¿sí? Si fuese un proceso, vamos a decirle, como les dije, isobárico o isocórico, sí o sí tengo horizontal o vertical. Bueno, y ahí me aclara. Fíjense, AB es adiabática, me dice. Esto, a ver, ABCD. ABCD. AB, adiabática, siempre tienen que escribir, completar esto. Y CD, isotérmico. La presión en A, en B, presión en A es 15 atm y presión en B es 30 atm. Y la temperatura es de 20 grados Celsius. Bueno, me pide transformaciones termodinámicas desconocidas, las variables termodinámicas desconocidas y el trabajo total. Ahí les dejo de compartir. Y vamos a resolver, ¿sí? Para resolver este tipo de ejercicios es bastante importante y muy útil que tengan su formulario, ¿sí? Por más de que no sea necesario, porque ya les mostré cómo calcular de repente todo lo que es variación de energía interna, todo lo que es trabajo que se hace por la integral y cómo hallan los calores y de la primera ley nomás. Pero igual, fíjense que en el formulario, ¿qué tienen? Acá está. Variación de energía interna en isoterma, como depende de la temperatura, es 0. Fíjense, NCB delta T, NCB delta T. Después, el trabajo es, si P es constante, P por delta V. Si es adiabático, pues no hay calor, entonces queda igual a delta U. Y este logaritmo natural, después vamos a ver de dónde sale una isoterma. Pero esto se puede usar para las transformaciones de calor, trabajo y delta U. Ahora, para que sea bien completo esto, yo generalmente suelo hacer un cuadro, ¿sí? Y voy completando. ¿Qué tengo? Los puntos A, voy a poner acá. Tengo los puntos A, B, C y D, en donde tengo presión, volumen y temperatura. Esos tres yo necesito porque
Porque fíjense que es un proceso reversible, o sea que no me dice que se escapa el gas, ¿sí? O sea que eso no, un proceso reversible no es que no se escapa el gas, sino que no me dice por qué no se escapa el gas. Entonces N por R es constante y además es un proceso reversible, ¿sí? Ahora, vamos a anotar e ir completando ya los datos, ¿sí? Presión en A es acá. La presión voy a tener en atm y el volumen en litros entonces. ¿Por qué? Hace rato ya vieron que la constante universal da en atm litros por mol, bla, bla, bla. Bueno, presión entonces. Esto es 15, la presión en B es 30, el volumen, no sé, la temperatura, ¿esa temperatura? En A. Temperatura en A es 20. Entonces, ¿qué tengo? Presión y temperatura en A. 20. Vamos a pasar acá algo muy importante. Cuando tenemos esto, tenemos que trabajar en Kelvin. Entonces, esto sería 293 Kelvin. Y ahí voy a utilizar otro color para ir completando, ¿sí? Fíjense que como yo tengo presión y temperatura, dos variables termodinámicas, puedo hallar B. ¿Por qué? Porque sé que presión en A por volumen en A es N por R por temperatura en A. La ecuación del gas ideal. Entonces, es presión por el volumen que no conozco. ¿Cuántos moles? 3 por, ¿esto en qué va a estar? ATM litros, que es 0,082 por temperatura en A. 293. Mucho ojo que esto esté en Kelvin. Y de acá yo obtengo el volumen en A. Vamos a ver. 4,81 litros. Entonces, completo ya acá. Esto es 4,81. En el punto A. Después, de A a B es adiabático. ¿Se acuerdan que adiabático era como un caso particular de los procesos en donde no era que tengo P por D por T, es T2B2 T2, sino que se utilizaba esa gama. ¿Qué era gama? Era la relación entre Cp y Cv, pero varía de acuerdo a si el gas es monoatómico, diatómico o poliatómico. En otras palabras, que nos diga que es un gas monoatómico, acá, fíjense, ya nos está dando gamma. Calor específico para un gas monoatómico es 1,67. ¿Sí? Gamma 1,67. Eso lo quité del formulario. ¿Sí? Y fíjense que yo tengo otra variable en B. Entonces voy a utilizar eso. Tengo presión en A por volumen en A a la gamma es igual a presión en B por volumen en B a la gamma. Entonces, ¿ven? Esto es el proceso AB, que es adiabático. Por eso puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, de acá, el volumen en B, al despejar, ¿cuánto sale? 3,18. Entonces, voy completando. Después, ¿puedo o no, si tengo estas dos variables, hallar la temperatura en B? Sí, directamente. Sé que 30 por 3,18 es N por R por temperatura en B. Entonces, la temperatura en B, ¿cuánto sale? 387,8 Kelvin. Bueno. ¿Ven cómo paso a paso voy completando? Ahora, ¿qué me falta? Me falta en C y en D. Ahora, analizo. BC es un proceso a presión constante. Por ende, ¿cuánto es la presión en C? También es de 30
atm. Y me da este dato, el volumen en C es 1,2 volumen en B. Entonces, acá calculo volumen en C es 1,2 volumen en B, 3,18. ¿Cuánto sale esto? 3,82. Entonces acá completo. Y nuevamente ya tengo dos variables termodinámicas y ¿puedo o no hallar la tercera? Sí, la puedo hallar. ¿Cómo voy a hacer eso? Y utilizando la fórmula de siempre. Pero antes voy a quitar una foto para continuar ya con mi pizarra. Sigo entonces, voy a tener que 30 por 3,82 es 3 por 0,082 por temperatura en C. Temperatura en C me sale, ya les digo, 465,85 Kelvin. Entonces, es muy importante también que tengan este cuadro. ¿Por qué? Porque a la hora de corregir en un examen o a la hora de utilizar estos datos como información, es más fácil tenerlos toditos en un cuadro. Acá nomás voy a ver todo, bueno, se cumple, y de acá nomás ya quitas tus datos. No, es que ven que muchísimos datos hay y no tienen que ir a ver volumen en A, donde era que ayer. No, acá nomás ya de tu cuadro quitas todito, ¿sí? Y ahora para CD. CD es isoterma. Entonces, ¿cuánto es la temperatura acá en D? Es también igual que en C. 465,85. ¿Por qué? Porque es isoterma. Después, ¿cómo es el volumen en A y en D? El mismo volumen. Entonces acá es 4,81. ¿Y puedo no hallar la presión? Sí. Entonces, presión en D por 4,81 es 3 por 0,082 por la temperatura, que es 465,85. Por ende, la presión en D sale 23,83. Entonces acá 23,83 y con eso terminamos el ítem A. ¿Qué me decía? Hallar todas las variables termodinámicas en cada vértice. Y acá está. ¿Ven? No es nada complicado. Sí o sí tenemos fórmulas para hallarlo o alguna relación interesante. Y cuando tenemos dos variables termodinámicas, ya se puede hallar la otra. Ahora, ¿qué pasa si nos da las tres variables termodinámicas en un cierto punto? Probablemente nos está diciendo allá el número de moles. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a faltar en esta formulita. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué nos dice? El trabajo neto en joules. Bueno, para hallar el trabajo neto, tengo que hallar el trabajo en todos los procesos. Entonces, sería ítem B. De entrada, ¿qué veo? Que el trabajo AD es 0. Entonces, ya tengo uno de ellos. Ahora, voy al trabajo AB. ¿A qué es igual el trabajo AB? Es, a ver, el AB es un proceso, voy a escribir, adiabático, en donde el calor es 0.
Entonces, si el calor es cero, la variación de energía interna es calor menos trabajo. Por ende, si esto es cero, variación de energía interna igual a menos trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero? Trabajo. Menos variación de energía interna. Esto es para adiabático. Entonces, ¿cuánto es el trabajo menos? ¿Cómo era la fórmula general para variación de energía interna? NCV por delta T. Y ahí está. El trabajo entonces es menos N, 3 por C sub B para un gas monoatómico. ¿Cuánto era C sub B para un gas monoatómico? Vengo a mi formulario y veo. Se cortó un ratito lastimosamente el video. Bueno, vamos a ver. CB es 3 medios de R. 0,082. Y delta T, ¿cuánto es en AB? ¿Ven? Directo miro de mi tablita nomás. 387,8 menos 293. Y ahí está. Esto es el trabajo, pero ¿en qué unidad de medida? En ATM litro. Esto directamente para que ya me salga en joules, puedo utilizar R en joules. ¿Cuánto era? 8,31 por ahí. ¿Sí? Esto es 8,31. ¿Y esto cuánto sale? El trabajo AB. La voy a escribir luego para no confundir. El trabajo AB sale menos 88,47,51 joules. Ah, no, esto me da en calorías, sí. En calorías. Se calculó acá. No importa, después vamos a pasar. Bueno, ya tengo el trabajo AB. Ahora BC. El trabajo BC es la integral de P por diferencial volumen, ¿sí? Entonces, BC, ¿cómo es? Es un proceso a presión constante. Entonces es P por delta V. ¿Cuánto va a ser el trabajo BC? La presión, fíjense que es la misma, 30 por variación de volumen. 3,82 menos 3,18. Y el trabajo BC sale 19,2 ATM litro, que al convertir sale 465,95 calorías. Ahí ya tengo trabajo AB, BC y me falta el trabajo CD, que era en la curva isoterma, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el último? Este es uno de los más interesantes, ¿sí? Con esto ya vamos terminando. Me falta el trabajo, a ver, CD. Es la integral de P por diferencial volumen, ¿sí? Y CD es isotermo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O yo sé que presión, ¿a qué es igual? N por R por la temperatura dividido el volumen, ¿sí? Entonces, acá esto va a ser igual a la integral de nRT por diferencial volumen, esto dividido volumen. ¿Cómo o qué es nRT? Constante. ¿Por qué? Porque en CD, vamos a decir, la temperatura también permanece constante. Entonces eso sale de la integral y me queda que el trabajo CD es nRT por la integral de dB sobre B. Y de ahí sale ese logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, nRT
por logaritmo natural de ¿qué? De V2 sobre V1. ¿Sí? Porque esto puede ser logaritmo natural de V2 menos logaritmo natural de V1, que finalmente se convierte en esto, y el trabajo CD va a ser 3 por 8,31 por la temperatura, 465,85 por logaritmo natural de el volumen acá, 4,81 sobre 3,82. ¿Y cuánto sale el trabajo CD? 640,9. Calorías. Sí, calorías. Y ahí está. Allí el trabajo en todos, fíjense, tengo trabajo en AD, en AB, en BC y en CD. Y la suma de todos esos trabajos es el trabajo total. Trabajo total es sumatoria de todos los trabajos. Y el trabajo total acá sale 259,34 calorías, que pasando a joules es 1085. 1085 joules. Y ahí está. Con eso culminamos nuestro ejercicio, ¿sí? Esto es lo que sería la introducción a la primera ley de la termodinámica, mezclando un poquitito con estas variables, con estos análisis que en el CIRS le denomina propiedades térmicas de la materia, ¿sí? Así que estos dos capítulos van de la mano. Espero que hayan entendido todo, que hayan interpretado esta fórmula de gases ideales, cómo se va analizando todo, y también el principio de la primera ley que nos dice que el calor menos el trabajo es variación de energía interna. Ahora, rememorando un poquito cómo empezamos la clase. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se le agrega calor a un gas que se expande y al expandirse genera trabajo? Bueno, una parte del calor que vos le suministras, vamos a decirle, hace que se expanda y genere trabajo, pero la otra parte, ¿qué es lo que hace? Aumenta la energía interna, la energía cinética de las moléculas que están dentro de un gas. Y bueno, todo esto es muy importante también para entender las máquinas térmicas, ¿sí? ¿Qué son las máquinas térmicas? Como empezamos hace rato, lo que sería una locomotora a vapor. Yo genero vapor para hacer girar una turbina y esa turbina me genera me genera un trabajo, ¿verdad? Tipo, de ahí yo puedo mover ciertos artefactos y todo eso, ¿sí? Y más adelante, en las próximas clases, vamos a ver que no todo ese trabajo que es producido por el calor o una máquina térmica tiene un cierto rendimiento. Y hay un cierto proceso en particular que tiene el rendimiento más alto, que se llama ciclo de Carnot. ¿Ven? Acá, por ejemplo, ¿cómo era este ciclo que vimos? La curva AB era adiabática, BC era a presión constante, isobárica. Después CD era isoterma y DA, ¿cómo era? A volumen constante. Acá tuvimos todos los ciclos, pero en segunda ley de la termodinámica ya vamos a entrar muchísimo más en el ciclo de Carnot, que son 4 procesos en donde se tiene una isoterma adiabática, isoterma adiabática. Y ese vamos a estudiar en la próxima clase, ¿sí? Así que gracias, chicos, por la atención. Espero que les haya servido y cualquier consulta ya saben que me pueden escribir sin problema y nos vemos en la siguiente clase.